Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó este mundo? ¿Por qué lo llenó con todos los recursos con los que lo llenó? ¿Por qué es que existimos tú y yo? Verás, Dios es perfecto. A Dios no le hace falta nada. Él no hace nada para sí mismo porque no necesita nada. Sin embargo, Dios es un Dios de gracia, misericordia, amor y bondad. Y por lo tanto, para demostrar eso, Él creó este mundo. La Biblia dice que los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios. Su creación expresa que Dios es eternamente sabio, que este mundo fue creado con un orden, con una distinción. Y, por lo tanto, Dios comparte todo de sí mismo con nosotros a través de su revelación. Cualquier cosa que Dios hace no es para Él, no lo bendice a Él, no lo mejora. Él es perfecto para siempre. Así que lo que Él hace por nosotros y para nosotros es para nuestro bien. Él es un Dios que bendice. Y es muy importante que recordemos eso cuando leemos toda la Biblia, pero especialmente el Salmo que vamos a estudiar juntos en este momento. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el Salmo 50. Una vez más, uno de los temas predominantes de este salmo es el juicio. Y tenemos que madurar, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios, como la Escritura nos las enseña. El juicio de Dios traerá un buen resultado. Y si eres parte de su pueblo de pacto, si has sido redimido por su gracia, si has experimentado su amor, si has sido regenerado y te has convertido en una nueva creación en el Mesías, entonces ese juicio será un tiempo de vindicación. Será un tiempo en el que vas a ser posicionado donde debes estar, donde quieres estar, donde tienes que estar por toda la eternidad. El juicio de Dios trae resultados maravillosos para su pueblo de pacto. Así que, como dije, ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 50, empezando en el verso 1 donde dice, un salmo y tenemos un nuevo autor. Aquí vemos la palabra Asaf, que es el nombre de un individuo. Él es el escritor de este salmo. Mira de nuevo el verso 1. Un salmo de Asaf. Y luego la siguiente palabra es la palabra El, que significa en hebreo Dios. Y está seguida de Elohim, Hashem, el Señor Dios. Así que si lo traducimos literalmente, y estoy consciente de que a muchos traductores en inglés, y asumo que esto aplica también en otros idiomas, no les gusta la redundancia. Pero no se trata de si te gusta o no te gusta algo. Debes traducir el texto literalmente. Así que literalmente dice, Dios, el Señor Dios, ha hablado. Ha hablado y luego dice que ha llamado a la tierra. Literalmente, solo dice llamó a la tierra. Y la implicación es que, por sus palabras, hizo que existiera. Habló y por lo tanto fue. Dios es capaz de crear y de generar cambios simplemente a través de la palabra hablada. Esto debería causar que le demos énfasis a su palabra escrita también. A través de su palabra, cambios ocurren. Por su palabra hablada y también por su palabra escrita, se producen cambios en nuestra vida y circunstancias. Así que, una vez más, Dios, el Señor Dios, ha hablado.
Él ha llamado, y la implicación es que Él ha hablado a la tierra, ha llamado a la tierra, y luego dice, desde el oriente, y tenemos la palabra sol, o sea, desde la puesta del sol hasta su salida. Esto indica que Él pone las cosas en orden. Y esa frase, desde la puesta del sol hasta su salida, habla de un día. Vayehi Vayehi boker, Yom Ahad, y fue la tarde y la mañana, un día. Así que estamos hablando de la consistencia de Dios, de lo que Él hace cada día en su creación. Y noten que habla en el siguiente verso, desde Sión. Esto nos dice que Él está hablando al mundo, pero va a estar hablando desde una perspectiva de reino, desde Sión. De nuevo, cada vez que veas esa palabra Sión, le brinda al pasaje un contexto de reino. Así que Dios ha creado este mundo y Él ha hablado. Ha mantenido este mundo diariamente, pero se está moviendo hacia algo, se está moviendo hacia una nueva realidad, una realidad de reino. Y esta realidad del reino dice desde Sión, y luego habla de la perfección de su belleza. Que hay algo anormal, algo que no es natural. Y eso va a ser el reino de Dios. El mundo en el que vivimos ahora es un mundo de naturaleza. Está atado a esta creación. Pero Dios, desde Sión, va a hablar y va a traer una nueva realidad, una realidad diferente, una que implica un cambio en la norma. Y habla de la belleza de su perfección. Verán, este mundo fue creado por un Dios perfecto, pero hubo un problema, y es que fue manchado por el pecado de un hombre y una mujer, el pecado de la humanidad. Y por lo tanto, este mundo en el que vivimos está dañado, está en necesidad de una reparación, un tikkun. Y esa reparación viene por medio de la redención. Y el resultado de la redención va a ser la perfección de Dios. Y su perfección es belleza. Y luego dice, con esto, Dios ha aparecido. Es decir, cuando este reino sea establecido, cuando uno pueda contemplar la belleza de su perfección, todo será resultado de que Dios ha venido. Su presencia manifiesta de una manera única, de una manera nueva, en este mundo. Ahora debemos tener cuidado porque Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Dios también es omnipresente, está en todas partes. Pero de la misma manera que había algo único acerca del templo, el templo es la casa de Dios. Dios mora, ¿dónde? En todo lugar. Pero de una manera única y de una manera especial, Él moraba en el templo. De forma similar, va a haber un cambio especial en el que Dios, que no solo es omnipotente, es todopoderoso, es omnisciente, lo sabe todo, y también es omnipresente, está en todo lugar. Pero cuando Dios establezca su reino, va a haber una manifestación única de la presencia de Dios a lo largo de este reino. Y por eso habla de Elohim Jofiach. Dios ha aparecido. Y luego el verso 3 dice, nuestro Dios vendrá y no callará. Es decir, que simplemente Dios vendrá y va a traer cambios. Él no callará, sino que, ¿qué aprendimos? Que Dios produce cambios al hablar. Así que Dios viene a este mundo. Él no callará. Es decir, Él hablará y va a traer un cambio que refleja la belleza de su perfección, o sea, el reino de Dios. ¿Cómo va a producir ese cambio? Bueno, noten la siguiente parte del verso 3. Fuego delante de Él devorará. Así que Dios va a enviar fuego, un fuego devorador que irá delante de Él, que va a preceder su venida. Él llenará este mundo con su gloria.
un fuego devorador, que es una referencia, y creo que todos estaríamos de acuerdo con esto, es una referencia a su juicio. Así que fuego irá delante de él, consumiendo. Y dice que alrededor de él, y luego tenemos una palabra que significa un fuerte viento. En otras palabras, una tempestad, una tormenta, una poderosa tormenta. Y termina con la palabra meod, que significa mucho o en exceso. Así que es una tormenta muy poderosa. Y esta es la tormenta de su juicio, de su ira que va a suceder. Ahora versículo 4. Él llamará a los cielos arriba y a la tierra. ¿Y qué va a hacer? Esta proclamación que va a hacer dentro de esta creación será para el juicio de su pueblo. Bien, podemos entender esto de una de dos maneras. Una manera es que Dios va a vindicar a su pueblo de pacto. Eso es verdad. Pero podemos ver a su pueblo simplemente con un sentido más amplio, como todo individuo a quien Él ha creado. Él establecerá un juicio. Quienes tienen una relación de pacto van a experimentar vindicación, pero para quienes no tienen una relación de pacto, los que están en contra de los propósitos de Dios, el juicio de Dios será un juicio de destrucción y condenación. Así que el juicio de Dios viene. Y piénsalo de esta forma. Todos conocemos las monedas. Las monedas tienen dos caras, dos lados. Un lado de esta moneda del juicio de Dios va a ser destrucción, condenación, aniquilación, castigo. Pero el otro lado de esa moneda va a ser vindicación, justificación. Su pueblo será traído al cumplimiento de los propósitos de Dios, de sus planes, donde nos convertimos en receptores de las promesas y las bendiciones de Dios. Así que Dios va a preparar este mundo para juicio. Verso 5. Reunid para mí. Ahora, esta es una palabra de invitación. Reunid para mí. ¿Y a quiénes le habla? Dice aquí, Hasidai. Esta es una palabra que habla de aquellos que son receptores de la gracia de Dios. Entonces, aquellos que han recibido la gracia de Dios son llamados a venir a Él, a presentarse ante Él, a responder a Él. Y luego, para ayudarnos a entender más plenamente lo que implican estos que han recibido su gracia, dice, corté britit, aquellos que han entrado, cortado, hecho, establecido mi pacto. Y luego la última frase, alei zabak. Zabak es una ofrenda. Esto habla de aquellos que han recibido la gracia de Dios, aquellos que han entrado en un pacto con Él. ¿Qué van a querer hacer? Bueno, esta ofrenda de un sacrificio, traer ante Él esta ofrenda, es una descripción que apunta a la adoración. Así que uno recibe gracia. Esa gracia los trae a una relación de pacto, y esa relación va a manifestarse a través de la adoración. Eso es lo que el pueblo de Dios va a hacer. Esto es lo que Él está diciendo. Y luego, dice el verso 6, declaran, oh cielos, su justicia. Así que los cielos declaran su justicia, porque Dios juzga. Y luego la palabra Selah, que es una palabra para dar énfasis, según la mayoría de los eruditos. Así que los cielos declaran la justicia de Dios, porque Dios va a juzgar. Esto es lo que Dios va a hacer. Su juicio pone las cosas en orden y produce un buen resultado. Por eso es tan importante que busquemos las señales del juicio de Dios mientras se acerca. Y esa realidad debería animarnos, si necesitamos ánimo, a ser fieles, a ser diligentes, a ser obedientes a su instrucción. Pero mientras estos tiempos avanzan donde el juicio de Dios se hace claramente evidente, eso debería impulsarnos, animarnos, poner un sentido de urgencia sobre nosotros
para cumplir la voluntad de Dios. Verso 7. Dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Así que hagamos esto personal y hazte una pregunta. ¿Estoy escuchando a Dios? ¿Me he puesto en una posición mediante la cual, cuando Dios habla, puedo oír? Y no solo oír, o sea, comprender el mensaje, sino poner en práctica ese mensaje. Leamos de nuevo el verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. ¿Y quién es su pueblo? Bueno, dice aquí, Israel. Y testificaré ante ti. Así que Dios está hablando, está testificando a su pueblo, y noten cómo Israel está en el centro de todo esto. Luego dice, Dios, tu Dios, soy yo. Dios se está revelando a sí mismo, no solo como el Dios supremo, sino como tu Dios. Y una vez más está hablando a su pueblo Israel, y le dice, Dios, tu Dios, este es quien yo soy. Verso 8. No por tus sacrificios te reprenderé. Dice, no es por causa de estos sacrificios en sí mismos. Y tus holocaustos, que están delante de mí continuamente. Le está diciendo, no es por causa de estos actos, pues Dios los ordenó, pero sin embargo, debemos verlos en el contexto apropiado de lo que se está diciendo. Así que inicialmente dice, no te voy a castigar, no voy a traer oprobio sobre ti por causa de tus sacrificios que estás ofreciendo, estos holocaustos delante de mí continuamente. Dice, no voy a tomar de tu casa un toro, ni de tus rebaños cabras. Lo que Dios está diciendo es, no te estoy condenando por causa de estos sacrificios, pero no los voy a tomar de ti. O sea, no los necesito. No son cosas que yo deba tener, que esté adicto a ellos o las necesite o que me produzcan algún tipo de satisfacción que yo anhele. Así que no pienses que simplemente escribir un cheque o hacer una buena obra signifique ofrecerle algo valioso que Él necesite o que Él depende de que nosotros hagamos estas cosas. Dice, ciertamente, no. Y luego dice, en el verso 9, o mejor dicho, verso 10, porque mío es todo animal del bosque. Literalmente dice, Kili, para mí son todas las bestias del bosque y los animales sobre 1000 montañas. Así que Dios dice, todas estas cosas que me ofreces, para empezar, ya son mías. No me estás dando nada nuevo. No me estás añadiendo nada de ninguna manera. Eso es lo primero que debemos aclarar. Ahora, hagamos una pausa. ¿Ordenó Dios estos sacrificios y ofrendas? Por supuesto que sí, en cuanto a ofrendas por el pecado, expiación, redención, todas estas cosas. Pero de nuevo, ¿acaso es porque las necesita Dios? Claro que no. Cuando ofrecemos una ofrenda por el pecado, un holocausto, ¿para quién es? Es para nosotros, es para hacer enmiendas, es para sanar la relación rota, es para reconocer nuestro pecado y buscar el perdón de Dios, su misericordia. No es para Él. Él ya es dueño de todas las cosas. Todo le pertenece a Él. Ahora verso 11. Yo conozco todas las aves de las montañas. A todas las aves Él las conoce. Le pertenecen a Él. Y dice, y los animales de mis campos están conmigo. Dice, estos ya me pertenecen, son míos, no son suyos. Cuando me los ofrecen, es para su beneficio. Ustedes toman lo que me pertenece y me lo ofrecen de vuelta. No hay ninguna ventaja para mí. Yo se los estoy proveyendo a ustedes. Así que Dios está subrayando que nosotros no le damos nada a Él. No estamos haciendo nada por Él. Insisto, Dios es perfecto. Él está completo, es eterno, nunca tiene un mal día,
No tiene un día en el que esté más alegre o menos alegre. Él es perfecto siempre. Está completo siempre. Esto es lo que Asaf, el autor del Salmo, está diciendo. Todo lo que Dios ordena es por el mejor interés de la humanidad. Nada de eso cambia a Dios. Luego dice, en el verso 12, si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y su plenitud. De nuevo, Dios no carece de nada. Esto es lo que el salmista está diciendo. No puedes hacer nada por Dios. No bendecimos a Dios en el sentido normal de bendecir. Ahora, ¿debemos alabarlo, agradecerle, bendecir su nombre? Claro que sí. Pero atención, esto no le añade nada a Dios. Esto no lo cambia a Él. Dios no cambia. Él es inmutable. Este es el término teológico que se usa para proclamar esa cualidad. También dice, versículo 13, ¿he de comer yo la carne de toros engordados y de vacas? ¿O acaso bebo sangre de cabras? Dice, ¿acaso cuando ustedes me traen su ofrenda, yo de verdad me siento y como con ustedes? Y me deleito allí, me bebo la sangre de estos animales. ¿Realmente recibo esto personalmente? No. Nosotros no alimentamos a Dios ni le damos de beber. Ninguna de estas cosas son para Él. Lo hacemos para aprender verdad y para demostrarle nuestro amor y compromiso. Pero no es Él quien cambia, somos nosotros. Y esto solo subraya un principio que he compartido muchas veces, pero lo diré de nuevo, y es el siguiente. Si alguien te preguntara, ¿necesitas un cambio en tu vida? Deberías decir, sí, lo necesito. Tal vez estés caminando con Dios, seguramente estás haciendo lo mejor para obedecerle, pero aún puedes crecer más, puedes madurar más en la fe, puedes ser un mejor siervo y puedes hacer cosas mayores. Así que todos necesitamos cambiar, un cambio de rectitud y santidad en nuestra vida. Y el principio que la palabra de Dios nos está diciendo es que la adoración es la que trae los cambios. La adoración no cambia a Dios. Dios no puede cambiar porque Él es perfecto. No puede ser mejorado y no puede ser menos que perfecto. Él es eterno. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a Yeshua? Y lo mismo aplica para el Padre, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nada cambia con Él. Por lo tanto, la adoración es necesaria, pero no para Dios. Él no obtiene nada de ella, es para nosotros, porque produce cambios en nuestra vida. Verso 14. Un sacrificio a Dios de acción de gracias. Una ofrenda de paz al Altísimo. Y ahora en realidad, cuando dije ofrenda de paz, lo leí incorrectamente. Es la palabra para un voto. Dice, tus votos pagarás. Quiero aprovechar este error que cometí para darles una enseñanza. La palabra para pagar es también la palabra para paz. Todos conocen el término que usualmente se traduce como paz, shalom. Ese término proviene de un verbo, obviamente shalom es un sustantivo, pero proviene de un verbo que significa pagar. Lo que dice aquí es un mandamiento. No dice ofrendas de paz, sino que dice, paga tus votos. Haz lo que fuiste llamado a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio que hemos aprendido? Hemos aprendido que la adoración trae un cambio bueno. Así que lo que debemos hacer es darle gracias a Dios y cumplir nuestras obligaciones, los votos que hacemos. Y esto es en cuanto a ofrendas. Lo que vamos a pagar a Dios, debemos pagarlo. ¿A quién? Bueno, aquí vemos un término diferente para Dios. Dice el Elión, el Dios Altísimo. Así que déjenme leer todo el verso correctamente. El sacrificio de acción de gracias a Dios. La implicación es, haced sacrificios de acción de gracias a Dios y pagad vuestros votos al Altísimo. Y al hacerlo, hay un beneficio no para Dios, sino para nosotros. Cuando somos fieles en adorarlo, haciendo lo que Él requiere, que dice el verso 15, y clama a mí
en el día de angustia. Cuando estamos adorando a Dios, reconociendo a Dios apropiadamente, ¿quién es Él? El Dios Altísimo. Por lo tanto, cuando estamos haciendo estas cosas con el espíritu de obediencia, siguiendo las instrucciones de Dios, cuando venga el día de la angustia, seremos capaces de clamar y podemos tener la seguridad de que Él va a responder. Verso 15 de nuevo. Clama a mí en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Entonces, esta palabra para librar es una palabra de liberación. Habla de mover y remover la presión, el estrés, la ansiedad de nosotros. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque cuando estamos en medio de la ansiedad, el estrés, las aflicciones y problemas, es difícil adorar a Dios. Debemos hacerlo. Se nos ordena hacerlo. Pero cuando Dios nos libera de esas cosas y experimentamos esa liberación, entonces estamos en una mejor posición para honrar a Dios. Así que Él dice, en el día de angustia clama, yo te daré libertad. ¿Y cuál es el resultado? Tú me darás gloria, tú me honrarás. Versículo 16. Pero al impío, Dios le dice, ¿qué tienes tú para que hables mis estatutos y alces mi pacto sobre tu boca? Aquellos que no están comprometidos con la voluntad de Dios, aquellos que están expresando maldad, no tienen parte alguna. No habléis de los mandamientos de Dios, de sus leyes, y no habléis de su pacto. Nada de esto es relevante para ti. No te es permitido hablar de estas cosas. Esto es lo que Él revela. No hay conexión, no tienen relación contigo. Solo la tienen con aquellos que en verdad están en relación de pacto con Dios y quieren adorarlo. Luego dice el verso 17, hablando de este que es impío o perverso, usa una palabra aquí. En el verso 16 dice rasha, maldad. Dice, tú, hablando al impío en el verso 17, tú has odiado. Y la palabra aquí es musar. Musar significa ética. Musar viene de un concepto de ser disciplinado en cuanto a expresar, vivir y manifestar lo que es ético. La persona que es impía odia la ética de Dios. No le gustan sus reglas y detesta sus restricciones. Por lo tanto, las violan. Así que dice tú, hablando de este impío al que se dirigió en el verso anterior, tú habéis odiado mi moral. Esta es otra manera como podemos traducirlo. Y mis palabras has echado detrás de ti. Hay algo que has pasado por alto, no lo has hecho, no has tomado mis palabras ni las has aplicado a tu vida. No las estás guardando, están detrás de ti. Te has apartado de ellas. Y si Ganav, un ladrón, ves, vas corriendo con él. Hay una diferencia con esta palabra entre la Septuaginta, con algunos manuscritos hebreos, y lo que dice el texto masorético. Tengo aquí el texto masorético y habla de unirse, de volverse uno solo, de estar en acuerdo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si ves un ladrón delante de ti robando, querrás unirte a él. La otra traducción de esta palabra dice que vas a correr con él, pero el resultado es el mismo. Vas a estar con él y te unirás a él. Y con los adúlteros dice, está tu porción. Vas a poner tu esperanza, tus sueños, tus deseos con aquellos que son adúlteros. Y aquí, probablemente el adulterio esté hablando de idolatría, que vas a poner tu esperanza, tu porción, vas a invertir en idolatría, porque los ídolos te prometen exactamente lo que tú quieres. Dios te promete su voluntad, pero ¿realmente quieres su voluntad?
Allí es donde está la decisión a tomar. Verso 19. Tu boca ha salido con maldad. Es decir, tu boca ha salido es probablemente un modismo para decir que estás hablando lo malo. Y tu lengua se ha unido con el engaño. Y aquí esta palabra para unirse significa participar o ir junto a algo con el fin de apoyarlo. Entonces los impíos se unen tanto al robo como al adulterio. Violan sus acuerdos, hablan mentiras y hablan engaños. Esto es lo que está diciendo. Y además, dice, verso 20, te sientas con tu hermano y hablas, es decir, te unes y hablas con tu hermano. ¿Y qué dices? Bueno, dice, además con el hijo de tu madre, que es otro modismo para decir hermano, tú das, y esta es la palabra calumnia. Si leemos este mismo verso de nuevo, dice, te sientas con tu hermano y hablas, pero ¿qué dices? Lo va a revelar en la segunda parte del verso. Y con el hijo de tu madre, con tu hermano, dice, das calumnias. Ahora sabemos qué es lo que hablan. Tales personas hablan de una manera maligna. Buscan generar desprecio. Un verdadero creyente querrá bendecir, querrá levantar a la gente para las cosas de Dios. Querrá que los demás tengan un testimonio glorioso, un testimonio recto, una vida digna de elogiar. Pero los que son impíos hablan mal y hablan calumnias. Ahora pasemos al versículo 21. Estas cosas has hecho. Y la implicación es, ¿y guardaré silencio? De nuevo, esto está anunciando lo que hemos hablado antes, un juicio. Recuerden que Dios dijo antes que Él viene. Él será ese fuego devorador que va a salir y va a juzgar a su pueblo. Va a traer destrucción alrededor de aquellos que no tienen una relación de pacto con Él, que no son parte de su pueblo, que no han recibido su gracia. Leemos en el verso 21, estas cosas has hecho, eres culpable. Y luego dice, y yo estaré quieto o callado, no responderé. La implicación es que ciertamente responderá. Y por eso dice, tú me has considerado semejante a ti para hacer algo como esto. ¿Piensas que yo voy a actuar así, que me quedaré callado y seré tolerante con esto? Verán, Él es perfecto en todo sentido, así que Él va a querer perfección. Y la perfección proviene de la redención, porque la redención es lo que es imprescindible para entrar en una relación de pacto con Dios. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, cuando estoy en una relación de pacto con Dios, ¿qué hace Dios? Él obra. Él empieza a obrar en mi vida con el fin de edificarme. Y sabemos que la buena obra que Él empezó, será fiel en completarla. Vamos a llegar, por la obra de Dios, a un estado de perfección. ¿Cuándo será? Cuando recibamos un nuevo cuerpo, un cuerpo de reino. En última instancia, Dios terminará su obra de edificación cuando me dé un nuevo cuerpo, cuando el Mesías regrese y nos llame hacia arriba con Él, a su reino, antes de que su juicio y su ira se derramen. Así que vemos aquí que dice al pueblo, ¿y tú crees que me quedaré callado en medio de estas cosas? ¿Piensas que soy como alguien que aprobaría tales cosas o participaría en tales cosas? Dice, yo, y es un término para reprender, un término de castigo. Dice, yo te castigaré y yo haré esto, arreglaré las cosas, y es un término justo para eso, para poner las cosas en orden, arreglar las cosas ante tus ojos. Todavía sigue hablando principalmente de los impíos. Dice, ¿me has asemejado a alguien que condonaría esto? ¿Que participaría en esto? ¿Así piensas que soy? ¿Que voy a quedarme de brazos cruzados y no permitir que un juicio o un castigo venga sobre tales personas?
No, dice, vas a ver mi reprensión, mi disciplina, con tus propios ojos, mientras pongo las cosas en orden. Verso 22. Dice, entended esto, por favor. No os olvidéis de Dios. No sea que si olvidamos a Dios, si ignoramos esto, si no entendemos la verdad de Dios, la verdad de su juicio, dice, no sea que si se pierden esto y no entienden que Dios hace las cosas en su orden, si se equivocan con esto, dice, no sea que os desgarre. Y la implicación es que os despedace. El texto original dice pem etrof, no sea que yo desgarre. ¿Y cuál es el resultado? Cuando Dios despedaza, y esto es un modismo para juzgar, dice en maxil, no habrá nadie quien pueda salvarse. En hebreo moderno, y creo que lo he mencionado un par de lecciones antes, la palabra maxil significa un salvavidas. Una persona que te salva, que te libera, que te ayuda para que seas rescatado. Entonces, lo que está diciendo aquí es, os voy a despedazar y no habrá nadie que os salve, que os rescate, que os libre de esto. Y por eso nos dice, seamos individuos. Y ahora está hablando de aquellos que no quieren ser despedazados, que no quieren ser destruidos, que están buscando un Salvador. Dice, si eso te describe y no eres de los impíos, pasa al verso 23, con sacrificio de acción de gracias, me honrará. Y pondrá el camino correcto. Y yo lo veré con la salvación de Dios. Bien, de lo que está hablando este verso es de cómo Dios va a obrar poderosamente en la vida de su pueblo, que Él va a hacer algo. Dice, con sacrificio de acción de gracias, Él me honrará. La implicación es, con este sacrificio de acción de gracias, el que lo hace va a honrar a Dios. De eso está hablando. Y luego dice, Dios, el mismo Dios, va a poner las cosas en orden. Necesitamos eso. Debemos desear el orden de Dios. Y dice, yo le mostraré, este es Dios, yo le mostraré, ¿qué? La salvación de Dios. Algunos han tomado esto como una referencia al Mesías, que el Mesías va a obrar, que va a ofrecer un sacrificio y ese sacrificio le dará honor al creyente, lo cual producirá el resultado del orden de Dios en su vida, el camino de Dios en su vida, cuando Dios, a través del Mesías, le muestre la salvación de Dios. Como sé que quieras entenderlo, sabemos algo. Cosas buenas están sucediendo. El mensaje es, seamos serios con la adoración. La adoración va a traernos a la gloria de Dios, y a través de esta experiencia conoceremos la salvación. Dios nos mostrará su salvación. En este caso, la palabra salvación debe ser comprendida como victoria. Y el resultado de la victoria, lo que muchos eruditos entienden cuando dice, les mostraré la salvación de Dios, es que experimentaremos esa realidad del reino. Así que es un salmo maravilloso que habla de dos posibilidades. ¿Vas a experimentar el juicio de Dios para un resultado de condenación y destrucción? ¿O, cuando Dios juzgue, vas a ser receptor de su vindicación, de su victoria? ¿Lo verás a Él trayéndote al cumplimiento de sus promesas? Un salmo que tiene mucha sabiduría, mucha verdad práctica para que podamos decir sí a ello, aplicarlo a nuestra vida y demostrar que en verdad estamos en una relación de pacto con Él. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.